Bienvenidos a un programa informativo donde les vamos a analizar de manera detallada un tema importante como lo es el tráfico internacional de personas en México, pero sin dejar de lado las grandes repercusiones en los demás países de América Latina. Les saluda Alejandra y me encuentro con mi compañero Daniel Castro. Buenas, para nosotros es un gusto poder hablar hoy de lo que es el tema de trata de personas desde varios puntos de vista, lo que son temas muy relevantes con objetivos que incluye negocios ilícitos, que va incluido también muchas veces el narcotráfico y temas de prostitución. Primero, para empezar, les queremos hacer un pequeño análisis para tener el tema más en claro. Bueno, empezando con el tema, el tráfico internacional de personas es una de las redes que operan como verdaderas multinacionales del crimen y obtienen grandes beneficios lucrativos como consecuencia de un pésimo control en las fronteras entre los países. Asimismo, debido a los procesos de liberación e integración comercial existentes a nivel internacional, un acontecimiento que podemos observar que favorece el aumento de estas prácticas ilícitas, como lo es el tráfico internacional de personas con diversos fines, ya sea explotación laboral, sexual o tráfico de órganos, es el proceso de globalización que nos encontramos en la actualidad. La trata de personas, tal como define el artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, es un delito que tiene lugar en todas las regiones del mundo. Las personas necesitadas de protección internacional que se mueven de manera irregular o se encuentran en situaciones prolongadas son particularmente vulnerables a ser víctimas de trata y pueden ser capaces de buscar ayuda en las autoridades estatales para escapar de una situación de explotación. Y por otra parte, si podemos ver que es algo global, ¿por qué no podemos preguntarnos qué papel juegan organismos internacionales como las ONG o en este caso lo que puede ser la ACNUR, por ejemplo? Bueno, contestando a la pregunta que dice el compañero, el papel que juega la ACNUR es fundamental para evitar que los solicitantes de asilo, los refugiados o otras personas necesitadas de protección internacional y los desplazados internos se conviertan en víctimas de la trata y atender las necesidades de protección y asistencia de las víctimas. Por otro lado, garantizar que las posibles necesidades internacionales de protección de las víctimas de la trata de personas se identifiquen adecuadamente y que se les otorguen los derechos correspondientes, así como ayudar a los estados a garantizar que las víctimas de la trata que no tienen documentos de identidad puedan establecer su estatus de nacionalidad para evitar que sean apátridas. En datos más específicos y dando cifras para poder aclarar más el tema. Ya en temas generales, como tema introductorio, podemos dar cifras para que quede reflejado los datos más concretos. Una cifra alarmante es que en el 2015 la Organización Internacional del Trabajo estimó que hay alrededor de 2.4 millones de víctimas de la trata en momento dado en todo el mundo. Solo en Europa hay más de 140.000 víctimas de explotación sexual que se encuentran atrapadas en círculos viciosos de violencia y degradación, y hasta 1 de cada 7 trabajadoras sexuales viven esclavizadas en prostitución. ¿Y por qué o cómo hacen para engañar o someter el delito con esas personas, que en el tema de explotación sexual son mayormente mujeres? Esto sucede por lo general mediante engaños o coacción. Las redes delictivas organizadas hacen caer a las víctimas muchas veces en situaciones de abuso de la que es muy difícil escapar, ya que si se niegan a hacerlo son golpeadas o violadas. O incluso algunas veces llegan a amenazar a sus familias cuando intentan fugarse. Con frecuencia se apoderan de los pasaportes de las víctimas, eso sí es muy recurrente, y de esa forma las privan de toda clase de identificación. En los casos en los que han sido llevados a otro país, muchas veces estas personas no conocen muy poco del idioma, muchas veces no conocen nada, y es un tema muy amplio para que podamos empezar a hablar hoy. Bueno, entrando más a detalle, pero propiamente la situación que vive en México con respecto a la trata de personas, uno de los mayores problemas con los que México se asocia es el narcotráfico, consecuencia directa también de la globalización y del mundo tan interconectado en el que nos encontramos.
Sin embargo, se puede notar que en los últimos años el tráfico internacional de personas ha ido creciendo de forma exponencial. Incluso un dato muy relevante es que en Tlaxcala, estado que se encuentra en el centro de México, es considerada la capital del mundo en el narcotráfico de personas. Pero analizando esto, no sé qué opinan ustedes, deja mucho que decir para un país que dentro de su propio territorio tenga un sitio que es considerado como la capital del mundo en este tema de tráfico de personas. Pero qué tan rentable es para que exista tanto nivel de tráfico de personas en México. Claramente, compañero, esta práctica es considerada como uno de los negocios ilícitos más rentables por debajo del narcotráfico, y lamentablemente esto es tolerado por parte de los gobiernos, e incluso un número considerable de políticos, exregidores o presidentes municipales se han asociado con los tratantes. El dinero de la trata de personas es muchas veces bancalizado a través de los servicios de envío de dinero y remesas en varias tiendas o bancos que ofrecen el servicio, ya que existe muy poca regulación. Bueno, y una pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué existe tan poca regulación y por qué es tan difícil combatirlo? Sí, el problema que se ha identificado es que el grado de conocimiento por parte de las autoridades policiales competentes es muchas veces igual para todos, ni motiva el mismo nivel de actuación pública, que sigue sin ser prioridad. Esto tiene como consecuencia un retroceso en los esfuerzos que se han realizado. También resulta difícil que en estas actividades sean percibidas desde otra conceptualización jurídica, tratadas con más complejidad, y por otra parte los dinamismos sociales van seguidos de ajustes jurídicos a destiempo y muy pocas veces son certeros. Además, no solo son regulaciones internas, se requiere un compromiso mucho más allá. Asimismo, la trata de personas, más allá de involucrar una clara violación de derechos humanos, es un delito cuya configuración transnacional hace necesaria la participación de diversas autoridades para poder combatirlo, ya sea porque las víctimas del delito cruzan fronteras y jurisdicciones o porque existen redes internacionales que participan en su comisión. La trata de personas ha llamado a la comunidad internacional y a los gobiernos nacionales a generar medidas que permitan prevenirlos y sancionarlos, así como proteger las víctimas y testigos. En el marco de la lucha contra el crimen transnacional, la comunidad internacional, detectando la magnitud del delito de trata de personas, generó a través de Naciones Unidas un protocolo especializado para poder combatirlo. A partir de la creación del Protocolo de Palermo, que fue el que se creó con Naciones Unidas, los estados parte reconocieron la importancia de combatir el delito al aceptar generar políticas y legislaciones encaminadas a solucionar el problema, por lo tanto, una vez creado este marco internacional, surgieron diferentes legislaciones encaminadas a combatir la trata de personas. Pero en el caso concreto mexicano, ¿ha surgido algún efecto positivo, compañero, que nos pueda comentar? Es complicado, se puede decir que más o menos, la información divaga mucho. En el caso concreto de México, en vista de la ventana de oportunidad desde que se creó el protocolo, el delito de trata de personas fue reconocido como un problema público que meritaba intervención gubernamental. Así, en respuesta a esta petición internacional, el gobierno ratificó el protocolo, principalmente tipificando el delito en el Código Penal Federal. Sin embargo, la tipificación del delito no fue una medida suficiente para poder combatir este problema, pues como una investigación de la Cámara de Diputados mostró, el número de sentencias por comisión del delito era y sigue siendo aún demasiado bajo, principalmente como resultado de que el delito se tipificaba como un lenocinio y no como trata de personas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora pasamos a un subtema integrado dentro de la trata de personas que también adquiere mucha relevancia. Sabemos que a veces suelen confundir algunos términos de esto. Queremos ampliar en el tema. Muchas veces claramente se tienen a confundir muchos términos a la hora de comentar ese tipo de temas.
El término tráfico internacional de personas, a pesar de significar lo mismo que trata internacional de personas, a veces llega a ser confundido con el tráfico de migrantes por parte de poblaciones que no cuentan con una formación básica en temas de estudio. La trata de personas es esclavitud moderna, prácticamente, por decirlo de alguna forma, pues como ya se habló, parte de una situación. Cuando una persona es forzada a trabajar o a realizar algún acto contra su voluntad de forma consciente o inconsciente, por lo que quiere decir que la víctima aún no ha detectado que está sufriendo de un delito, y todo esto a beneficio de una organización criminal que la está sometiendo a su actividad. Pero por otra parte, el tráfico ilícito de migrantes es muy diferente y totalmente lo contrario, porque la infracción es contra la ley migratoria, es cruzando una frontera con el apoyo de otra persona, como por ejemplo pasa en lo que es toda América Latina con los famosos coyotes. Bueno, y ambos términos se pueden confundir, ya que ambos delitos cuentan como eje principal a las personas, y de ahí que se presente la confusión. Pero no está de más aclarar que en uno del crimen es contra los derechos humanos de las personas y el otro es realmente un cruce ilegal de fronteras, y eso es contra la soberanía de los límites de un estado. Para colocar en contexto, en el año 2009, la UNODC, en español, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lanzó un manual de investigación del delito sobre la trata de personas, en el cual define que el principal objetivo detrás de ese delito es la explotación de personas y cómo sus derechos derechos humanos se ven violentados en cualquier modalidad. ¿Nos podría ampliar más sobre el tema, compañero? Sí, claro, con esta definición se permite cubrir y clasificar más formas de explotación, además de la sexual, como trata de personas. Las principales formas de explotación se pueden agrupar bajo los siguientes objetivos, que terminan siendo en términos un poco densos, pero nunca está de más aclararlos. El primero es explotación sexual comercial. Se abarca todos aquellos delitos en los que una persona es comercializada, normalmente por un tercero u organización con fines lucrativos, en los cuales la remuneración puede ser de manera económica o en especies. Ejemplo de lo anterior se encuentra la prostitución ajena, que en algunos países el ejercicio de prostitución propia no es delito, pero el proxenetismo sí, y el turismo sexual, además de la pornografía infantil y adolescente. En otro término podemos ver lo que es explotación laboral, que esta suele cubrir todos aquellos ofrecimientos laborales en los que se ofrece a las personas mejores oportunidades de vida, pero que al momento de reclutamiento dichas condiciones no se cumplen y las víctimas son obligadas a trabajar bajo condiciones laborales inhumanas y bajo amenazas de ser denunciada, si es que ésta se encuentra bajo condiciones de ilegalidad, que pasan muchas veces en el país, o con documentos de identidad que retenidos, como el caso de la prostitución que mencionamos anteriormente. Otro concepto es la venta de menores y adopciones ilegales. Existe grandes redes de adopción internacionales que, gracias a las legislaciones de algunos países, han tocado de manera poco profunda el tema. Permite que continúen en funcionamiento y se realicen adopciones legales bajo un trasfondo que muchas veces es de carácter fraudulento. Otro término que podemos identificar es el tráfico y la venta ilegal de órganos, delito por el cual, valiéndose de la necesidad de una persona, forzando la misma mediante secuestros, engaños o adopciones, se despoja de algún órgano, tejido o fluidos a cambio de una remuneración económica. En este caso es de interés por toda la logística de transporte, conservación, venta y compra del órgano, por lo cual es más difícil condenar a toda la cadena de involucrados, porque como lo acabo de mencionar, este incluye muchísimos más actores. Y como último concepto de estos que queremos recalcar está la esclavitud y acciones forzadas. Esta categoría abarca todas aquellas acciones en las que un individuo
ve su voluntad sometida a los deseos o necesidades de un tercero y no están contempladas dentro de las agrupaciones anteriormente mencionadas. En este caso tenemos como ejemplo matrimonios forzados, realización de delitos, el mendigar por lucro de otros, que eso es muy frecuente en lugares turísticos en América Latina, y lo que es la servidumbre. Bueno, teniendo en cuenta estos términos bien claros que el compañero ya nos explicó, podemos adelantar de nuevo un tema de ONG y México como tercera y última parte del programa de hoy. Para abordar este tema es necesaria la participación de múltiples organismos por medio de una coordinación entre los organismos gubernamentales y las organizaciones internacionales que ejecuten acciones de justicia penal y compromiso judicial, además de derechos humanos y el desarrollo. Incluso la cooperación de toda la comunidad internacional para que se pueda llevar a cabo esta base jurídica es muy importante. Una de las organizaciones más comprometidas con la lucha de la trata de personas es la Organización de Naciones Unidas, el cual ofrece ayuda práctica a los Estados miembros para que elaboren leyes y estrategias locales. Además, los Estados reciben asistencia especializada para mejorar las acciones internas en las diferentes regiones. También fomentan la cooperación transfronteriza, las investigaciones y los enjuiciamientos. Con respecto al rol de los organismos internacionales en la lucha contra la trata de personas, podemos recalcar que dicha actividad ilícita es una forma de esclavitud moderna, como lo mencionaba el compañero anteriormente, y claramente una violación a los derechos humanos, como hemos dejado claro a lo largo de este programa, que no solo corresponde a un delito en contra de las personas, sino también en contra de los estados, ya que se cometen tanto en el territorio nacional como en las fronteras. La trata de personas es un delito que trasciende las fronteras, por lo que es importante la ayuda de los organismos internacionales para que tomen acciones en conjunto de los estados. Por esa razón recalcamos tanto en este programa la importancia que tiene esta cooperación, y por medio de políticas transnacionales impulsen la cooperación internacional mediante el intercambio de información y asistencia mutua. Pese a que este es un problema mundial de tal magnitud, no se puede abordar por un solo estado. Los miembros parte de las organizaciones internacionales se han comprometido en elaborar estrategias para mitigar el problema y también han seguido las acciones con los ya existentes. Dichas estrategias son en su mayoría relacionadas con el aumentar el conocimiento, proporcionar entre sí asistencia técnica, promover soluciones efectivas basadas en los derechos de las personas, mejorar las capacidades de abordaje tanto en las partes estatales como las no estatales, fomentar asociaciones y la prevención, ya que aunque se tengan bases sólidas jurídicas, muchas veces el conocimiento de las autoridades, especialmente en este tema, no es tan amplio. Por esa razón no se pueden sacar estos problemas de la mejor manera. Una de las organizaciones más comprometidas en la lucha de la trata de personas de la trata de personas era la Organización de Naciones Unidas, como fue comentado anteriormente. Por esa razón existen varias herramientas que son utilizadas por este medio. Una de ellas es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, específicamente mujeres y niños, que fue mencionado al inicio del podcast. Como segundo punto tenemos el Grupo Mundial sobre Migración. También tenemos el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por otro lado, también se encuentra la iniciativa de las Naciones Unidas para luchar contra la trata de personas, conocida como ONU-GIFT, el cual fue creado para promover la lucha mundial en contra de este problema internacional. Para poner en contexto algunos datos, en la actualidad, un dato muy importante es que 140 países han firmado el Protocolo de Palermo, que es la base fundamental de esta organización. Por otro lado, ONU-GIFT fue creado por la Organización Mundial del Trabajo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
la Organización Internacional para las Migraciones y por último la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. También es importante mencionar que el trabajo que realiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que le dan protección y asistencia a los solicitantes de asilo o a los que buscan refugio. También existen organizaciones no gubernamentales que se han unido a la lucha contra este mismo tema. A continuación se mencionarán algunas de ellas. Se puede mencionar como primera instancia Amnistía Internacional, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe y la Federación de Mujeres y Progresistas, asimismo como Campaña Corazón Azul. Pero también hay otros aspectos importantes. De hecho, no todas las organizaciones tienen que ser de carácter públicas. Hay algunas que son privadas. También existen organizaciones no gubernamentales, como ya comentó la compañera, que se han unido a esta lucha contra la trata de personas. Estas han apoyado a los estados y a las víctimas de este problema mundial. A continuación, una más para comentar algunas de ellas. Se encuentra la Coalición contra la Trata de Mujeres, en abreviado se puede decir como la CATW. Esta organización emplea iniciativas para crear conciencia dentro de la población acerca de los riesgos sobre las tratas de personas y principalmente la explotación sexual. También se enfoca en apoyar mucho el liderazgo de mujeres sobrevivientes de este delito y a su vez promueve políticas para alcanzar la igualdad entre las mujeres en todo el mundo, teniendo varias sedes alrededor del planeta. Otra organización importante a recalcar es Cáritas, que también está comprometida con la lucha de la trata de personas. Esta organización, en conjunto de la red de organizaciones cristianas contra la trata del ser humano, trabajan en zonas fronterizas para hacer conciencia del problema. Además, se busca principalmente combatir las causas fundamentales de este grave problema, tales como la pobreza y la principal que puede ser raíz de este problema, que es la falta de oportunidades. Por otro lado, también hacen esfuerzos por castigar este delito y asegurar condiciones laborales decentes. También ayudan a las víctimas a reinsertarse en la sociedad. Y como carácter de conclusión, se puede decir que, determinando cuáles son las acciones correctas, tanto para países como México, que es el tema principal, en el que no hay seguridad certera de que pueda suceder en el futuro debido a su gran cantidad de casos anuales, a lo que también se le puede sumar las infortunas muertes que se dan en el proceso de compra y venta de personas, por lo que es importante recalcar que se debe realizar una buena y verdadera gestión con el fin de mermar con las situaciones en cadena que estas ya provocan y tienen repercusiones muy fuertes para las víctimas. Sí, claro, y como lo han demostrado los números y estadísticas anteriormente, la trata internacional de personas es real y se ha practicado desde hace muchos años atrás, provocando que actualmente sea uno de los negocios ilícitos, como lo comentamos, más lucrativos del planeta. A pesar de esfuerzos de diversas organizaciones como las que fueron presentadas a lo largo de todo el programa de hoy, la problemática sigue en aumento. Por esta razón consideramos que es necesario el compromiso de la comunidad internacional en denunciar este tipo de crímenes y, lo más importante, concientizar a las poblaciones de las repercusiones tanto físicas como psicológicas que presentan estas personas, si es que logran sobrevivir, que el porcentaje al final es lastimosamente muy bajo. Un tema que debemos tener presente es que si el negocio no tuviera demanda, no existiría esta clase de crímenes. Por lo tanto, aprovechar que existe una buena base jurídica para poder demandar a las personas que creemos que existen ese tipo de negocios es una gran iniciativa para comenzar a erradicar este tipo de negocios y situaciones que se viven en el mundo. Respecto a la situación propiamente de México, la cual se considera la capital del tráfico de personas, como lo mencionamos al inicio, se sigue luchando para acabar con esta problemática. Y ahora, con la situación que vivimos actualmente sobre la pandemia, que hay más restricciones y control en las fronteras, se ha logrado reducir en términos muy bajos en este periodo las estadísticas de la trata de personas.
El Estado mexicano ha adquirido al ratificar los instrumentos internacionales sobre la trata de personas y los derechos humanos para contribuir de manera precisa en el diseño, la elaboración e implementación de las políticas y programas públicos en los 3 niveles de gobierno orientados a la protección de las víctimas de trata, la procuración de justicia y la prevención del delito de trata de personas. Entonces, finalmente, ¿qué se puede esperar de una problemática que parece no tener fin? Que parece tener muchas formas de reinventarse y ampliarse continuamente, y miles de sistemas a nivel mundial que intentan evitar, proteger y rescatar a todas las personas que de una forma u otra caen en esto, sobrellevando todos los nuevos retos que se presentan actualmente, como la pandemia en la que estamos y la manera en que se dificultan las cosas al procurar hacer el bien, determinando cuáles son las acciones correctas tanto para países como México, en el que no hay una seguridad certera, como lo mencionamos en la conclusión. Las operaciones esenciales y acciones de apoyo a las víctimas se están convirtiendo en algo fundamental para poder reducir estas estadísticas de posibles muertes en tema de trata de personas. Por otro lado, ya hablando con la situación actual que vivimos con respecto a la pandemia, existe el temor que en esta situación, en estos tiempos, dificulte aún más la identificación de las víctimas, además de que si son personas que pueden estar más expuestas a contraer el virus, menos equiparadas para prevenirlo y tienen menor acceso a servicios de salud para poder recuperarse. Las operaciones esenciales y de acciones de apoyo a las víctimas se están convirtiendo en un reto, debido a que los países han ajustado sus prioridades. Los aumentos en los niveles de desempleo y la reducción de los ingresos, especialmente para aquellas personas que perciban los salarios más bajos o que pertenecen a sectores informales, implican que el número significativo de personas que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad vivan en circunstancias aún más precarias. Y esto claramente se convierte en una problemática para esas personas y para todo el país en general. Y ya por último, ya que hemos hablado de la pandemia y todos los datos, ya datos más recientes y más concretos, y para finalizar con lo que fue el tema central, que es México y la trata de personas, podemos decir que México está catalogado como una de las principales fuentes de tránsito y destino de trata de personas, como lo hemos dicho, siendo los principales delitos relacionados con la explotación sexual y laboral. Estadísticas indican que el 85% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, siendo el resto claramente hombres y niños, donde el 84% son mexicanos y 13% extranjeros. Estos datos dentro del propio territorio mexicano. A pesar de lo anterior, estos datos no son un reflejo real de lo que sucede, pues muchas veces toman en cuenta casos de los países que lo reportan. En este caso México, cuántas personas lo identifican y han ayudado, pero eso no nos dice ciertamente quiénes han encontrado y no es el número real de personas que son afectadas por este crimen. Hay algunas veces en materia laboral que las condiciones en el sector no son visiblemente de explotación, como por ejemplo sectores de la construcción o la agricultura, que muchas veces son laborados por personas que no tienen papeles o vienen de carácter ilegal. Entonces, si están bajo un término de trabajo informal, no hay mucha protección a las víctimas y muchas veces esto se termina viendo como un trabajo normal y no se cataloga dentro de la trata de personas, porque como lo mencionamos antes, en la diferenciación de los términos iría como ya un tema migratorio, aunque esto está siendo coaccionado y forzado para beneficio de organizaciones criminales o en beneficio de terceros en temas de explotación laboral. Bueno, y esto fue todo del tema principal que teníamos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, y es importante reflexionar sobre todos esos problemas que ocurren en el mundo y buscar una solución para poder atacarlo, ya que sí son muchas personas, como lo presentaron las estadísticas, que sufren y que se violentan sus derechos humanos, y sabemos que todos tenemos el derecho de vivir en tranquilidad en una comunidad internacional que esté pendiente de cuidarnos
a todos y buscar soluciones para que este mundo sea un lugar mejor cada día. Muchísimas gracias por estar en el programa y los esperamos pronto. Muchas gracias.